buenos días, bienvenidos a este espacio que hago con tanto cariño, Educando para el Éxito, a través de la plataforma Edu Digital Media, en el que voy a estar hablando de esos temas que nos acercan todos los días más hacia ese éxito que todos queremos alcanzar en la vida, porque sea de una o de otra manera, todos queremos sentir ese éxito, y ese éxito no se concibe hasta que no nos comprometemos con nosotros mismos. Yo digo que el éxito es el camino y no es la meta. Hoy estoy con mi colaborador Erwin Pérez, que me está acompañando en el programa. Bienvenido, Erwin. Muchas gracias, Isa. Gracias por tenerme aquí. Bueno, muchas gracias por venir a acompañarme, sobre todo a hablar de un tema que es tan importante y que muchas veces pasamos por alto sin darnos cuenta que es algo que nos afecta muchísimo en el día a día, y son las relaciones interpersonales. Yo no sé si te ha pasado, Erwin, pero hay veces en la vida que uno siente que como que se pasa de bueno y que las personas de alguna manera no te están pagando de la manera que tú esperas. ¿Te ha pasado eso? Sí, muchas veces, pero creo que es parte también de la naturaleza, ¿no? Por eso tú decías que tenías ganas también de hablar específicamente del tema de los límites que se ponían en exactamente, relaciones. Exactamente, porque muchas veces estamos en unos entornos en donde sentimos o que no encajamos o que somos demasiado buenos y que el mundo está en contra de nosotros, y es precisamente por eso, porque no establecemos límites en nuestras relaciones. Y cuando hablo de relaciones me refiero a todo tipo de relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones de amistad, relaciones de trabajo. Cualquier relación que tú tengas en tu vida tiene que tener obligatoriamente unos límites. Ese es el éxito de una persona que es socialmente exitosa, por decirlo redundantemente. ¿Y cómo se le hace saber a la otra persona, cómo se le marcan esos límites? Bueno, primero que todo, los límites y las relaciones no se marcan hablando como tal, sino van intrínsecos a ti. O sea, tú eres una persona que saben otras que no pueden hacer ciertos chistes, porque tú en ese momento vas a reaccionar de una manera. O eres una persona que no pasas por encima de tus intereses con tal de decirle a la otra persona que sí. Este es uno de los puntos más importantes cuando de relaciones interpersonales y de límites hablamos. Y es que muchas veces no sabemos decir que no. Y decimos que sí, aun cuando estemos pasando por encima de nuestros propios intereses. Evidentemente, lo que eso deja como consecuencia es un sinsabor que lo único que hace es llenarnos de frustración y hacernos personas que comenzamos a renegar sobre esa situación.Nosotros nos tenemos que poner de primeros, y es ahí donde yo quiero entrar a este tema desde el primer concepto, y es enamorándonos de nosotros mismos y de nuestra compañía. ¿Por qué crees que enamorándonos de nosotros mismos y de nuestra compañía es que comenzamos a establecer límites en las relaciones interpersonales? Se me ocurre porque es bueno tener claro lo que uno quiere y lo que a uno le gusta, para en base a eso relacionarse con los demás, y para cosas buenas y malas, pero primero la base de todo es uno mismo, y conociéndose y sabiendo es más fácil todo. Definitivamente, ¿Sí o es no? por eso. Lo primero que uno tiene que hacer en la vida es enamorarse de quien tú eres, y enamorarse de tu compañía y de las cosas que tú quieres hacer contigo en tu vida. Conocerse bien a uno mismo, exactamente, ¿no? Saber lo que a uno le gusta. Exactamente, porque si tú no estás feliz contigo mismo, si tú no estás feliz en lo que estás haciendo, si tú no te sientes cómodo en tu soledad, es muy probable que tú vayas a buscar en otro eso que no tienes dentro de ti, y vas a permitir cosas que muy seguramente después te van a incomodar. Entonces creo que ese es el primer paso, que las personas que nos están oyendo y que en algún momento han sentido que tienen muchos problemas en sus relaciones, o que el mundo es muy malo con ustedes, se devuelvan un poco a ustedes mismos y se pregunten: ¿qué tanto disfruto yo de mí mismo? ¿Qué tanto estoy comprometido conmigo mismo? Porque eso también es un tema importantísimo. Mi tiempo es valioso, y es ese tiempo que yo invierto en mí
que yo no permito que una persona externa venga a quitarme o a robarme ese espacio porque es importante para mi crecimiento. Y cuando yo tengo eso claro, no se saltan esos límites. Y es importante saber si uno quiere que marcarle límites a los demás, es saber expresar eso. Hay gente que no te lo sabe decir, a veces no saben lo que quieren, entonces con mayor razón no saben decirte lo que quieren marcarte, ¿no? Los límites. Exactamente. Y eso es otro tema, la comunicación. Muchas personas no son capaces de decir cuando se sienten incómodas. Y les quiero contar algo un poco biográfico, personal. Y es que yo era una de esas personas que no le ponía límites a nada ni a nadie. Y entonces de alguna manera tenía el personaje de la súper buena o la persona muy buena que ayuda a todo el mundo. Y realmente me di cuenta que si yo no comenzaba a poner y hacer esa estructura de límites, yo no iba a poder tener relaciones exitosas en mi vida. Y creo que por eso este es uno de los temas que más me apasiona y de los cuales más he estudiado. Porque me di cuenta que era una de las, como esos, digamos que esos obstáculos que yo tenía en mi vida. ¿Por qué mis relaciones no eran exitosas? ¿Qué pasaba allí? ¿Realmente el mundo era malísimo? No, evidentemente no. Yo no estaba poniendo los límites necesarios para no sentirme frustrada al final de una relación. ¿Quieres que te lea una definición Claro que sí. que encontré en internet? Claro que sí. Poner límites en las relaciones personales significa hacer saber a las demás personas que se tienen deseos y necesidades diferentes a las suyas. Pero además haciéndolo, nos respetamos. Ese es un tema. Si nosotros no establecemos claramente qué se puede y qué no se puede con nosotros, nos estamos irrespetando a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos sentimos irrespetados, ¿cuál es la primera reacción? Estar frustrados, renegar, sentirnos mal. Entonces, si nosotros no establecemos esto, no va a haber respeto hacia nosotros y hacia lo que nosotros queremos. Y yo quiero que se vayan a esas personas que ponen esos límites y todos sabemos, porque yo estoy segura que tú conoces a alguien que pone esos límites sin siquiera decírtelo, pero tú sabes hasta dónde llegas con esa persona. Y son personas que de alguna manera no solamente son exitosas, sino que son personas que tienen clarísimo su camino y su destino. Aquí también está en juego la palabra respeto, ¿no? Totalmente. Hacerse respetar, no de una manera peyorativa, sino que a uno lo traten con consideración. Sí, totalmente. Te digo mi manera de ser, que yo sé que no es la ideal, pero como cuando tú me comentaste el tema de los límites y esto, algo que yo noto que me ha pasado en mi vida, que siempre, no a todo el mundo, ¿no? Pero a algunas personas en algún momento es que molestarse y golpear la mesa fuerte, entre comillas. Sí. Y después de eso siento que hay un respeto, no con todo el mundo, y no estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer, pero a mí me ha dado resultado. Es como decirle, cuidado, o sea, trátame con respeto. Creo que igual no es legal, no habría que llegar a ese punto de enojarse. Lo que quiero decir es golpear la mesa, de enojarme y hablar hablar fuerte, sí, con personas que de pronto no lo habías hecho antes, y obviamente eso sí es también me ha resultado mal a veces, porque ha habido personas que se han ofendido para siempre. Claro, pero si esas personas te restaban, ¿ok? Porque eso es muy importante. Al establecer relaciones tenemos que tener claro que tenemos que estar rodeados de personas que nos sumen, no que nos resten. Evidentemente, si las personas que nos restan se van de nuestro lado, no pasa nada. Hay personas que vienen sencillamente a enseñarnos algo y siguen su camino. O sea, no todos estamos eternos en el camino de todos, sino que todos tenemos una misión en cierto momento en la vida de alguna persona. Entonces, no quiere decir que tú seas malo o que esa persona sea mala, sino que evidentemente esa persona no tenía que estar contigo en ese momento y ya era como que su corte en el camino. Entonces, y ese es uno de los miedos más comunes a la hora de poner límites, y es: voy a ser desaprobado, me voy a quedar solo, la gente va a pensar que tengo un problema de sociabilidad, y realmente no es ninguna de las anteriores. A veces hay que quedarse solo para reestructurar
mi relación conmigo y la relación que tengo con los demás. Y lo que tú decías ahorita me parece súper importante hacer un hincapié y un énfasis a esto, y es que tú dices que tú no tienes la personalidad o el carácter perfecto, y es que nadie lo tiene, ni ninguno tenemos una digamos que una personalidad específica para cada aspecto en el cual en todo nos va divinamente, no, pero sí tiene que haber un medidor, y es ¿hasta dónde me está afectando esto en mi vida? En mi caso, me afectaba muchísimo el hecho de no poner límites. Entonces, tengo que ser muy cuidadosa en ese aspecto de mi vida porque me estaba afectando mucho mis relaciones a todo nivel. Entonces, porque se forma una cadena, ¿no? Claro. De malentendidos a veces, por no parar a tiempo. Exactamente. Entonces, se forman malentendidos en tu casa, se forman malentendidos con tus amigos, se forman malentendidos con la gente del trabajo, y como te digo, puedes entrar muy fácilmente, no sé si lo has hecho en algún momento, y ahora nos cuentas si lo has hecho, en el espacio de la víctima. Y el espacio de la víctima es súper peligrosa porque es súper cómoda. Entonces yo soy víctima y a mí todo el mundo me hace daño y el mundo es malísimo. ¿A mí en el espacio de la víctima? No te imaginas en el espacio, pero creo que sí todos caemos en algún espacio en el mundo de la víctima, y tenemos ese gran verdugo, ¿no? Esa gran horrible persona que vino y me hizo todo esto. Pero ¿por qué me lo hizo? ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado mucho. En ese espacio en el que ese verdugo viene a acabar con nuestra vida, porque quiere acabar con nuestra vida, y evidentemente esa persona nunca quiso acabar con nuestra vida, porque lo leí en un artículo que hablaban que realmente el 99% de las personas no se levanta con ganas de hacerle daño al mundo. O sea, hay un porcentaje muy pequeño que desafortunadamente lo hace, y es porque tiene un desorden mental o cualquier otra cosa, pero en general la gente no se levanta a hacerte daño, ni quiere pisotearte, ni nada. Esas son emociones que suceden en el camino, pero nadie se despierta a decir, voy a acabar la carrera de Erwin Pérez. O sea, el porcentaje es muy bajo. Entonces, cuando entramos en ese espacio al que yo le llamaría el espacio de la responsabilidad, nos damos cuenta que si nosotros asumimos el mando de nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestras emociones, de lo que permitimos y de lo que no permitimos, es ahí donde comenzamos a edificar relaciones que nos aporten y relaciones que no van a pasar el límite y no nos van a hacer llegar a ese espacio en el que voy a estar renegando, en el que voy a estar frustrado, en el que voy a estar hablando mal de esa persona, porque sencillamente yo no lo estoy permitiendo y estoy enfocado en lo que me importa, que es mi propio crecimiento, y creo que ese es el cambio que hay que hacer. ¿Y te parece que los límites se pueden negociar? ¿Se puede ser flexible con los límites o no? ¿Lo que a uno le gusta es lo que le gusta y lo que no le gusta no le gusta? Yo creo que en la vida la vida no es de blancos o negros, o sea, no todo tiene que ser de alguna manera estático. O sea, si en algún momento tienes una relación, por ejemplo, de pareja, esto es una pregunta que para la relación de pareja funciona buenísimo, y a esa persona no le gusta algo de tus límites, es muy negociable, y tú también tienes que ver, bueno, hasta dónde yo puedo ceder esto, ¿ok? En las relaciones de los amigos, en las relaciones profesionales, claro que sí se puede ceder, pero hay unas características de tu personalidad que sí son muy, digamos que estáticas. Por ejemplo, en ti, ¿qué es eso que a ti te molesta siempre? Claro, hay algo de amigos, de pareja, en cualquier relación, alguna actitud, algo que a ti siempre te moleste. Bueno, me molesta alguien que no tenga maneras, que no diga buen día, que no diga gracias, hasta luego. A ti, por ejemplo, te molesta las personas que no tienen educación, lo que para ti o modales, lo que te enseñaron que son modales y educación. Sí. Entonces, si llega... Ya si conozco una persona que no tiene esos modales, y ya empezamos mal. Pero no, por ejemplo, con María Fernanda, que empezamos súper bien aquí en... y que tiene muy buenos modales, también aquí me trajo café. En Edu. Digital Media. ¿Y qué pasa cuando esa persona pasa ese límite contigo? O sea, de no saludarte, de ser grosero, de pasar por encima tuyo. Bueno, hay dos casos. Hay
veces en las que hay situaciones en las que uno no tiene necesidad de volver a contactarse con esa gente, pero el problema Pero está qué pasa cuando estoy hablando en tu está en el relación. círculo de trabajo, en el círculo de afectos, o es el pariente de la pareja de uno, no sé. Por ejemplo, ¿cómo se conozco hace? personas que con ese tipo de... Ahí no te puedes salir. No, que con ese tipo de actitudes o con ese tipo de personalidades que no tienen o que no ejecutan esos modales, los enseñan. Y esa es su forma de poner el límite. Entonces, la persona que entra y nunca te No, pero saluda. hay gente que no. Ok, pero hay personas, ahí es donde uno tiene que aprender a poner esos límites. Entonces, a esa persona que no te saluda y que te pasa por encima todos los días, ¿qué haces tú? Te devuelves, la miras a los ojos y le dices, buenos días. No, yo no haría eso. Eso es poner un límite. Tú harías. Ahí tú le estás enseñando a esa persona de una manera educada que a ti te gusta, que tú trabajas con él y que te gusta recibir un saludo. Esa persona, a la tercera vez que tú la mires a los ojos y le digas buenos días, se va a acostumbrar a que a ti te saluda y te dice buenos días. Tú no estás ejerciendo ningún tipo de grosería, ni estás ejerciendo ningún tipo de... nada, sencillamente estás diciéndole a esa persona, me gusta que me saluden y me parece educado que me saluden. O cuando con los niños, vamos a hacer como hacemos con los niños. Cuando un niño no dice por favor, cuando tu hijo no le dice por favor a alguien, ¿tú qué le dices a tu hijo? Le insistes, le repites. Ok, lo mismo haces con la persona. O lávate las manos después de ir al baño, Exacto, lávate las manos, exactamente. hasta que lo haces. Lo mismo haces con las personas. Obviamente tú a una persona no le puedes decir que se lave las manos, pero si le puedes decir, si la persona te manda a hacer algo, digamos en un ambiente de trabajo, vaya y me trae tal cosa, con mucho gusto yo le hago el favor de traerle tal cosa. Entonces ahí tú vas reeducando y poniendo ese tipo de límites. Pero en ese caso, en ese punto en el que estábamos, en el que hablábamos de qué es eso que a Erwin le molesta en cualquier relación, que es una persona que no tenga modales, eso no es negociable. Porque es que tú a tu pareja no te va a poder decir, Erwin, vamos a negociar que yo no te voy a saludar, que voy a ser grosera contigo, porque no va a ir contigo. Entonces hay cosas que en nuestra personalidad no son negociables y que nosotros tenemos que respetarnos. Y ese es un tema súper importante. ¿Y cómo se ponen límites? Una relación con un compañero de trabajo, ¿cómo se le ponen límites sin faltarle el respeto tampoco? Es que tal vez esa persona tiene su manera de ser o de hacer las cosas. Es que hay un tema. No puede invadirle su espacio. Es que hay un tema muy que uno tiene que aprender y reaprender. Y es que poner límites no quiere decir pelear, ni decirlo de mala manera. Nosotros nos podemos comunicar acerca de nuestros límites de una forma educada. Entonces, cuando tú sientes que una persona, o digamos una persona en el trabajo, pasa mucho que, digamos, tienes una persona que están compitiendo por un puesto, o que están compitiendo por el primer lugar como vendedor, o lo que sea, y tú sientes que esa persona, de una manera u otra, está tratando de opacarte, o está tratando de hacerte el mal ambiente, tú debes acercarte a esa persona y comunicarte con esa persona, como un adulto. Y yo sé que tú te ríes porque dices, esto es absurdo, esto no puede pasar, pero yo te puedo decir que después de ir a terapia por un tema como este, hoy en día yo soy capaz de decirle las cosas a las personas. Y ya no desde el miedo. ¿Ah? ¿Te ha dado buen resultado? ¿Lo recomiendas? El que no está en mi vida no tiene que estar en mi vida. ¿Ok? El que está en mi vida se queda en mi vida. Y el que tiene que seguir en mi vida se queda en mi vida. Nunca desde el irrespeto. Nunca. Siempre desde el respeto hacia la otra persona y desde la educación. Pero si a mí no me está funcionando, si yo me estoy sintiendo mal, si yo me estoy enfermando, porque eso le pasa a mucha gente y es muy triste. Por no hablar se enferman. Por permitir que las personas pasen por encima de lo que ellos quieren, se enferman. Entonces es un tema de responsabilidad con mi propia vida. Que yo tengo que hablar con la persona, que yo tengo que decirle lo que yo siento, cómo me siento. Esa persona no tiene que actuar como yo quiero que actúe, pero esa persona, si se quiere acercar a mí, sí tiene que tener esos límites que no me estén afectando a mí.
Bueno, debemos decirle a nuestros queridos nuestro querido público, que estamos en el programa Educando para el Éxito con Isa Restrepo en la plataforma Edu Digital Media. ¿Puedo leer otro párrafo? ¡Claro! Dice aquí, esto es de una psicóloga, y qué mal que no, a ver si tengo el nombre, porque para darle el crédito, ¿no? Una psicóloga, lo tomé de internet. Bueno, la próxima prometo dar el nombre. Dice, la bibliografía, Erwin, por favor. Aunque el poner límites pueda parecer una imposición innecesaria, si tenemos una cierta concepción de lo que son las relaciones personales fluidas, lo cierto es que esta clase de estrategias basadas en la asertividad a la práctica nos permite ser más libres. Claro. Un poco con lo que estamos, sintonía con lo que estás diciendo. Exacto, sientes que de alguna manera se te quita un peso de encima, porque ya no estás tratando de agradar al mundo. Y así nos enseñaron. Ese fue el chip que nos impusieron, sobre todo en las culturas latinoamericanas, en donde qué dirán, cómo agrado a los demás, qué tengo que hacer para que los demás me aprueben, cómo voy a lograr la aprobación. Y realmente hasta que yo no me apruebe a mí, hasta que yo no me sienta bien conmigo mismo, hasta que yo no sepa qué voy a decir de mí misma, es muy difícil que yo pueda estipular ese tipo de relaciones. Entonces yo tengo primero, y vuelvo con este punto, hay que volver a la esencia, y es enamorarme de mí, de lo que soy, enamorarme de mi misión, de mi proyecto, del destino al que yo voy. Eso te da tranquilidad, claro, ¿no? Para enfrentar las relaciones interpersonales. Claro, y eso te permite entrar a ese camino, porque yo siempre digo que el camino que de la misión, del propósito, es como un cilindro en el que solamente abres puertas cuando hay personas que vienen a aportarte. Pero cuando esa persona entra a ese cilindro, tú le explicas cómo. ¿Qué límites tienes? ¿Qué puedes hacer dentro de este cilindro? ¿Qué no puedes hacer? De la misma manera que cuando a nosotros nos invitan al cilindro de otro, nosotros también tenemos que leer esos límites de esa persona. Y creo que este es un tema súper importante para lo que tiene que ver con éxito. Porque el salir, para mí el éxito es levantarme y trabajar por eso que tanto me gusta hacer, y trabajar por lograr lo que quiero en mi vida. Ese es el éxito, no es el camino, no es el resultado. ¿Ok? Pero si yo me levanto y yo no tengo la capacidad de tener relaciones que sean fructíferas, que me aporten, sino que estoy perdiendo el tiempo con relaciones que me llenan de frustración y que lo único que sacan de mí es renegadera, crítica, evidentemente no voy a lograr tener ese éxito, porque estoy perdiendo mucho tiempo. O sea que esto de poner límites no es algo solo abstracto o teórico, sino que en la vida diaria puede ser beneficioso para uno. Totalmente. Queremos que en esta charla se aprenda eso. Totalmente, que te preguntes cuántas veces en el día tú tomas una decisión por agradar a otros. ¿Cuántas horas de tu día los estás invirtiendo en los demás? ¿Cuántas veces en la vida has dicho que sí cuando has querido decir que no? O sea, si la respuesta es que tú 8 horas del día estás trabajando por algo que tú ni siquiera quieres hacer, y estás tomando decisiones solamente por otra persona, evidentemente tienes que hacer un cambio, porque yo te puedo asegurar que en un 99% de los casos estás viviendo en frustración. Porque el que no trabaja por sí mismo, el que no tiene planes para sí mismo, el que no sabe cuál es su camino, el que no hace nada desde su autonomía, evidentemente vive frustrado. Entonces, y si tú no sabes decir que no, acuérdense, en Colombia se dice muchísimo esto, y es no también es una respuesta. Isa, hablando un poco con este tema que está tan en boga desde hace unos años, por suerte, el tema del acoso, y para las amigas que nos estén escuchando y viendo, ¿qué consejo le das a una mujer que en su trabajo es cortejada, yo diría, que no llegue a la agresividad, sino, pero cortejada con mucha dulzura, pero que hay un momento que le molesta? Un compañero de trabajo que le regala una flor, que después le regala otra cosa, le dice un piropo, sin llegar al punto del acoso.
Sí, porque lo que me viene a esto porque estaba pensando en qué pasa cuando uno tiene que ponerle límite, cuando hay algo de afecto de por medio, no quiere ser agresivo, pero por otro lado esta mujer quiere poner un límite. ¿Cómo debería poner ese límite? Hablando, si le molesta, hablando. Yo, por ejemplo, a mí me pasó, yo soy una mujer casada y vino una persona y se acercó a mí y comenzó como a tratar de hablarme y esto, y yo comencé a hablar de mi esposo y mis 2 hijos y mi familia feliz, y esta persona inmediatamente se puso para atrás y ya nunca ¿Y si esta más. persona no tiene hijos Bueno, si esta mujer no tiene hijos ni tiene marido, tiene que hablarle y decirle, mira, yo realmente no estoy interesada. No estoy cómoda. Exactamente, no me siento cómoda con estos regalos y te pido por favor que no los vuelvas a hacer. Puede pasar al revés también, ¿no? Claro, de un hombre, de una mujer a un hombre, sí, y ya hay otros temas que son obsesivos, bueno, pero ya ese es un tema de otra cosa. Pero cuando hablarlo, comunicarlo, no me gusta, no me traigas regalos, no me quiero sentir comprometida contigo. Yo no tengo ningún sentimiento hacia ti. Y si eres una mujer casada, por establecer los límites. Yo tengo una familia, soy feliz y nada de lo que esté afuera me va a interesar. Y yo creo que es un lenguaje, es una comunicación que tenemos las mujeres que de alguna manera estamos en nuestra relación y no queremos nada de afuera, y uno pone su límite, uno pone su cara, su no sé, su energía. Tú cierras tu energía a todo eso, y es muy importante que uno lo haga para evitar este tipo de situaciones. Hablemos que creo que quedan pocos minutos. Tú eres la directora, tienes el control del tiempo. Quedan 3 minutos. Algo de límite con las parejas. Bueno, ¿qué puedes decir? Eso es muy importante. Yo creo que hay algo que es el disfrutar nuestra individualidad, aporta positivamente a la pareja. ¿Por qué? Porque cuando cada uno de nosotros tenemos nuestros hobbies, nuestros momentos de esparcimiento, a la hora de unirnos en pareja, nos aportamos los dos y no nos ahogamos. Y creo que eso es uno de los temas más complicados en la pareja, que creemos que estar todo el tiempo juntos, haciendo todo juntos, eso es el éxito de la pareja, y eso es lo que ahoga a las parejas. Entonces, establecer ese límite, o sea, mi hobby es ir al gimnasio, ¿ok? Esas 2 horas para mí son sagradas, y esa persona sabe que de 9 a 11 de la mañana no hay, o sea, no se puede caer el mundo, pero esas son mis 2 horas sagradas. O el señor le gusta montar en moto y se va con sus amigos una vez al mes, 3 días a su viaje en moto. Esa persona tiene claro que esos 3 días son para su moto, para su hobby, y eso hace que las relaciones respiren. El límite de la individualidad, de que yo no dejo de ser un individuo porque estoy en una pareja, es una de las, creo que de las herramientas más efectivas que me han funcionado a mí y que he recibido de una terapia de pareja. Perfecto, bueno, he aprendido mucho contigo, Isa, en este rato. Bueno, hemos hablado chévere de este tema de las relaciones, que es un tema que a todos yo creo que nos interesa, que a todos nos ha afectado en algún momento de la vida, porque como bien dijiste tú, no tenemos personalidades exactas o perfectas que nos hacen establecer esos límites con todo el mundo y tener relaciones felices todo el tiempo, no, pero sí tenemos cómo aprender a modificar lo que no nos está funcionando. Podríamos sugerirle al público que se comunique y nos proponga temas, ¿no? Claro que sí. En Instagram, Edu Digital Media, y en Atrévete con Isa. Sí. Que comenten ahí de qué les gustaría que hablemos. Pueden comentarme en @Atrévete con Isa, en @Erwin Pérez también, ¿cómo es tu Instagram? @Erwin Pérez, @Edu Digital Media. ¿Qué temas les gustaría que habláramos? ¿A quién quisieran que entrevistáramos aquí en Educando para el Éxito? Para que ustedes se nutran de eso que tanto quieren escuchar y aprendan. Y yo creo que, ¿cuáles serían esas 3 cosas importantes que te llevaste hoy de este tema, Erwin? 3 cosas. Bueno, uno, que es necesario poner límites.
Otra, que hay que ser fuerte, ¿no? Que hay que mentalmente hay que conocerse bien a uno para llevarse bien con los demás. Eso creo que sería lo principal. Y bueno, y acuérdense, enamórense de ustedes, enamórense de su proyecto de vida, enamórense de estar solos con ustedes mismos, enamórense de su individualidad, para que puedan permitir que las personas entren ahí, pero que no sobrepasen los límites que les van a molestar y que van a hacer de ustedes personas que están frustradas o que reniegan todo el día de las personas. Bueno, gracias por la invitación, Isa, espero volver. Claro que sí, aquí va a estar acompañándonos Erwin, y a todos ustedes gracias por haber estado conectados en este podcast Educando para el Éxito por Edu Digital Media, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad el próximo martes a las 12:30. Gracias, Erwin, gracias por haberme apoyado. Ha sido Isa Restrepo. Gracias.